Buenas noches, hermanos. Bendiciones, bendiciones para todos. Espero que todos se encuentren bien. Bienvenidos. Le damos gracias al Señor porque podemos otra vez estar aquí reunidos. La semana pasada por ahí, por alguna indisposición, no pudimos estar, pero gracias al Señor ya estamos de vuelta y, y creo que es un buen momento para darle gracias a Dios porque Dios ha sido bueno. Em, Creo que en los planes del Señor, en la mente del Señor, pues estaba prevista esta noche para que pudiéramos compartir como lo que somos, hermanos en Cristo. Entonces ahora quiero invitarlo que ahí en su casa se tome unos momentos para darle gracias al Señor. Ahí puede levantar sus manos, puede comenzar a darle gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque podemos decir, Señor, que hasta aquí nos has ayudado, Señor. Hasta aquí tu mano de poder ha estado con nosotros, Señor. Tu presencia ha estado con nosotros, nos ha dado descanso, nos ha librado, Señor, de la mano del enemigo. Todo ataque que el enemigo quiso traer contra nosotros, Señor, tú lo convertiste en bendición, Señor. La Biblia dice que al pueblo de Israel trataron de maldecirlo, pero nuestro Dios cambió la maldición en bendición, dice Nehemías. Te damos gracias, Señor, porque tú haces que todas las cosas nos ayuden para bien, Señor. Hoy te queremos agradecer, hoy levantamos nuestras manos, Señor, en señal de gratitud, en señal de adoración. Reconocemos, Señor, que tú eres la fuente de nuestra vida. Reconocemos que separados de ti no podemos hacer nada, Señor. Reconocemos que mereces la alabanza, la gloria, la exaltación, Señor, porque tuyo es el poder, tuya es la honra, Señor, la sabiduría, las riquezas. Todo te pertenece a ti, Señor. Nuestras vidas te pertenecen a ti, Señor. Te reconocemos esta noche en esta reunión. Damos la bienvenida al Espíritu de Dios y pedimos su gracia sobrenatural sobre cada uno de nosotros para que podamos aprender de la palabra, para que podamos ser enseñados por Él. Preparamos nuestro corazón, Señor, para recibir la palabra con mansedumbre, porque esta palabra es poderosa para salvar nuestras almas, Señor. Te damos gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, las últimas semanas hemos estado hablando acerca de la oración y hoy ya vamos cerrando con este tema. Creo que hemos aprendido muchas cosas importantes, hemos profundizado en muchos aspectos acerca de la oración y creo que en este proceso de aprender acerca de la oración hemos crecido espiritualmente. Yo lo siento así en mi propia vida porque cada vez que nos sentamos para estudiar un tema juntos, todos somos transformados por la palabra de Dios. Nuestra mente siempre es renovada cuando nos exponemos a la palabra de Dios. Y creo que este ha sido uno de los temas que más he disfrutado, aunque hemos hablado muchísimas cosas en estas reuniones, pero este tema de la oración en particular me ha gustado muchísimo. Y ya me van a contar ustedes al final cuál ha sido su experiencia a lo largo de estas enseñanzas acerca de la oración, si en verdad ha podido aprender algo por acá, eh, si siente que su vida de oración ha despegado a partir de estas enseñanzas que hemos estado compartiendo. Espero que así sea, pero al final vamos a tener espacio siempre para que puedan participar, para que puedan comentarnos, a ver qué tal les ha ido con esto. Entonces hoy vamos a ir cerrando con este tema porque la próxima semana vamos a comenzar nuevos temas, si Dios lo permite. Vamos a estar aquí para hablar unos nuevos temas, pero hoy vamos a concluir el tema de la oración hablando acerca del ayuno. Ya sabe que no podemos hablar de oración sin incluir el ayuno, porque el ayuno es una de esas cosas que son inevitables en la vida cristiana. Y además de eso, pues es un arma espiritual, es un arma poderosa que el Señor nos ha dado. Creo que voy a apagar la cámara para que puedan apreciar mejor la imagen, con permiso de ustedes, pero al final la voy a encender de vuelta. Listo, ahí la tengo. Ahora sí. Entonces, el tema para hoy es el ayuno, nuestra respuesta a los propósitos de Dios. Ya hemos hablado en otras ocasiones acerca del ayuno. Sabemos que el ayuno es parte de la vida cristiana normal. Ya sabemos que debemos ayunar. El Señor dijo que cuando ayunéis, dando por hecho de que el pueblo de Dios ayunaría, conocemos los beneficios del ayuno, ya sabemos en qué consiste el ayuno, sabemos que el ayuno se hace con propósitos espirituales. Algunas personas lo practican por otras razones, pero nosotros lo hacemos con propósitos espirituales y debemos practicarlo como la Biblia nos lo enseña.
no como lo hacen otras personas, ¿verdad? Por ejemplo, los musulmanes tienen la semana del Ramadán, donde ellos esa semana ayunan, pero ellos comen un montón para soportar el hambre en el día y en la noche vuelven a comer aquel montón y así están toda la semana. Eso no es un ayuno realmente, es solamente una tradición, es un acto religioso, pero el ayuno que la Biblia enseña es totalmente diferente, es con propósitos espirituales. Porque eso de que, porque en la semana del Ramadán, muchas de estas personas se levantan de madrugada, hacen comida a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, comen bien y luego aguantan hambre el resto del día. Eso no es un ayuno, ¿entiendes? Pero ellos lo llaman ayuno. Lo que quiero decir es que nosotros ya sabemos todas estas cosas. Hoy no voy a detenerme a explicar cosas que ya sabemos, porque ya todos sabemos que el ayuno no se trata de aguantar hambre, el ayuno no se trata de que lo voy a hacer porque quiero bajar de peso, sino que es netamente con propósitos espirituales. Aparte de eso, es un arma de guerra poderosa en las escrituras. Siempre que hablemos acerca del ayuno, la experiencia de los hombres de Dios con respecto al ayuno es que vieron y experimentaron grandes victorias cuando se vieron amenazados por terribles problemas, como por ejemplo la exterminación a la que se enfrentó el pueblo judío en tiempos de la reina Esther. Usted conoce toda esa historia. Esa fue una de las más grandes amenazas que sufrió el pueblo judío porque durante la Segunda Guerra Mundial, este señor Hitler tenía a su merced una tercera parte de los judíos y de hecho exterminó millones de personas judías, pero no tenía a toda la raza judía en su totalidad. De haber sido así, la hubiera exterminado, porque ese era su plan. Pero la amenaza que enfrentaron los judíos durante el tiempo de la reina Esther, esa era más grande porque todo el pueblo estaba concentrado en ese lugar. Pero la Biblia enseña o la Biblia nos deja ver que en ese tiempo de crisis, bajo esa amenaza de muerte, los judíos y la propia reina Esther ayunaron y vieron una victoria tremenda. Vieron cómo el que había preparado la soga para los judíos terminó siendo colgado él mismo. Y todo esto vino a raíz de que tanto el pueblo como Mardoqueo y todas las personas que estaban ahí, la reina y sus doncellas, la Biblia dice que ayunaron y a través de esa victoria espiritual revertieron esa situación. También tiene el ejemplo de Esdras cuando está viniendo para reedificar Jerusalén, para trabajar en el templo y en los muros. La Biblia dice que este hombre, Esdras, que era un escriba, pero también un sacerdote, había dado testimonio al rey de que Dios, de que la mano de Dios estaba para bien sobre los que le buscan, pero que su ira estaba en contra de aquellos que se oponían a él. Y dice la Biblia ahí que él tuvo vergüenza. Él no quiso pedirle al rey que le dieran escoltas para el camino, porque ellos tenían que enfrentar un viaje de varios meses, rodeados de peligros, rodeados de bandidos, y recuerde que estaban transportando los utensilios del templo, las cosas sagradas. Eran utensilios de oro y de plata, eran cosas valiosas, pero sobre todo eran cosas sagradas. Pero él dice que tuvo vergüenza de pedirle al rey que le diera una escolta militar. Así que dice que convocó un ayuno ahí junto al río Ahava y Dios le fue propicio, dice. Entonces, la Biblia nos enseña que siempre que las personas se encontraron en una situación apremiante, utilizaron esta arma tan poderosa que es el ayuno y siempre vieron grandes victorias. Dios no falló, el poder de Dios se manifestó siempre en las vidas de aquellos que ayunaron y se sigue manifestando todavía hoy en día en la vida de aquellos que practicamos el ayuno. Entonces, el ayuno no es un tema menor en la Biblia, es un tema de suma importancia, es un arma que no debemos entregar, es un arma que debemos recuperar más bien, porque pareciera que a medida que avanza el tiempo, la gente le resta importancia a las armas espirituales. Pero recuerde lo que hemos estado estudiando las últimas semanas. En Romanos, Pablo dice que la noche está avanzada y que el día se acerca y que por tanto nos vistamos de las armas de la luz, que tomemos las armas que el Señor nos ha dado para que la noche no nos sorprenda. La noche es el presente siglo de maldad en el que estamos viviendo. Es ahora cuando más tenemos que practicar el uso de estas armas espirituales y el ayuno es una de esas armas que debemos recuperar como iglesia
que como hijos de Dios debemos tenerla presente en nuestra vida cristiana normal. O sea, no esperar que estemos siempre en una situación apremiante, ¿verdad? Claro, si estamos en una situación peligrosa, como las que acabo de mencionar, lógicamente vamos a ayunar. Pero también quiero decirle que necesitamos ayunar constantemente, regularmente. Debemos hacer del ayuno siempre algo regular en nuestras vidas. Por lo menos ayunar una vez por semana, por lo menos, para comenzar, ¿verdad? Y luego uno va ejercitándose en esta disciplina y en esta bendición, porque es una bendición, la verdad, el ayuno. Usted siempre se va a encontrar en situaciones a veces que se salen de sus manos, que no están bajo su control. Y entonces es momento de tomar las armas pesadas. Entonces, pero hoy quiero enfocarme en que Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, pero también tiene propósitos con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Dios tiene propósitos con la iglesia y mientras estos propósitos de Dios se van cumpliendo, se van desarrollando, el ayuno es una respuesta natural que cada creyente debería tener hacia Dios, mientras vemos cómo la mano de Dios se va moviendo en favor de la iglesia, mientras vamos viendo cómo se cumplen los planes de Dios, cómo se desarrollan los propósitos de Dios en la iglesia. La respuesta natural de los cristianos debe ser la humillación y la búsqueda de Dios a través del ayuno. Entonces, hoy quiero que nos concentremos en esto y para esto voy a utilizar un pasaje que está en Ezequiel capítulo 36, verso 30 al 38. De hecho, todo el capítulo 36 habla de la futura restauración de Israel. Todo este capítulo habla de cómo Dios va a restaurar a la nación judía y cómo todos van a ser recogidos de todos los extremos de la tierra. De hecho que esto ya comenzó desde que estaba el rey Ciro, comenzó este retorno de los judíos a su tierra y se ha ido completando con el paso de los años hasta llegar a convertirse en un estado como lo que tenemos hoy, el Estado de Israel, que se oficializó el 14 de mayo de 1948 recién. Para muchas personas eso puede ser un tema político, algo que no es muy espiritual, pero la verdad es que todo eso es parte de la restauración que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. Todo eso es parte de estas profecías que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Entonces, Em, esa es una cosa que a nosotros nos debería de dar tranquilidad, el saber que lo que está profetizado en las escrituras es firme, es fiel. Todo lo que Dios ha prometido en las escrituras se ha ido cumpliendo a cabalidad. Entonces, este capítulo 36 de Ezequiel habla de toda esa restauración que Dios está haciendo a la nación judía y cómo el propósito de Dios para ellos se está cumpliendo simplemente porque Él lo prometió. ¿Entiende? Entonces, antes de leer este fragmento, voy a leer solo un fragmento para resaltar una parte del pasaje, pero usted lo puede leer en su casa. Si usted es de los que anota, puede anotar ahí Ezequiel 36, todo el capítulo lo puede leer. Dios está prometiendo entonces que va a restaurar a Israel, pero en el 36:22 dice, por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Dios dice que esto lo va a cumplir por su propio nombre, porque su nombre es santo, porque Él comprometió su nombre cuando dio estas promesas y Dios no es hombre para mentir, dice la Biblia, ni hijo de hombre para que se arrepienta. De modo que si Dios promete algo, Él se va a encargar de cumplirlo. En el caso de las promesas hechas al pueblo de Israel, aunque ahora mismo ellos no se han comportado como hijos de Dios o no se han comportado como se esperaba de ellos, con todo y eso, Dios les va a restaurar y lo hará, dice la Biblia, porque Él lo prometió a Abraham. Dios le prometió esto a Abraham, Dios le prometió esto a los patriarcas y así lo va a cumplir porque dice que su nombre es santo. Pero Él deja claro que esta restauración se va a dar sí o sí porque Él ha comprometido su nombre. Ahora, en el verso 30 dice, solo estoy leyendo un fragmento de la profecía porque la puede leer toda después.
Dice el verso 30, multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos, perdón, por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas y las naciones que en vuestros alrededores y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré a los hombres como se multiplica a los rebaños. Entonces, el profeta Ezequiel describe cómo se va a manifestar esa restauración para el pueblo de Israel. Y donde quiero poner la mirada es en el verso 37. Viene hablando de toda esa restauración, ha dejado en claro que esa restauración se va a llevar a cabo porque Él lo prometió y vuelve a decir en el verso 32, no lo hago por vosotros, les dice, sabedlo bien, dice Él. Vuelve a enfatizar que no lo hace por ellos, es decir, es un propósito de Dios y ese propósito se va a cumplir sí o sí. Ahora, el verso 37 dice, así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. La palabra solicitado ahí es la palabra hebrea darash, que significa ser buscado con anhelo, ser buscado con intensidad, buscado diligentemente. Dice que es perseguir o buscar, buscar o preguntar, adorar. Entonces, dice Dios, cuando el pueblo esté viendo esta restauración, esta restitución, aún seré solicitado, dice, aún seré buscado por ellos. Es decir, esa debe ser la respuesta natural tanto de los israelitas, los judíos, como también el pueblo de Dios en general. Cuando vemos que los propósitos de Dios se cumplen, cuando vemos que las promesas de Dios se están cumpliendo, la respuesta nuestra debe ser que busquemos a Dios con anhelo, que busquemos a Dios con pasión, con todo el corazón. Recuerde lo que dice la Escritura, que a Dios le encontramos, dice, cuando le buscamos de todo nuestro corazón. Entonces, la actitud de los cristianos no debería ser, Dios está haciendo estas cosas buenas y esto es maravilloso. No, la respuesta de los creyentes debería ser, bueno, Dios está haciendo todas estas cosas maravillosas, entonces le vamos a buscar, entonces nos vamos a consagrar más, vamos a procurar buscarlo con intensidad, con anhelo, con pasión, buscarlo con todo el corazón. Es decir, a medida que vemos que se van cumpliendo los planes de Dios, nosotros deberíamos todavía entrar más a buscar al Señor. Como dice Oseas 6:3, dice, conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Dice que conozcamos a Dios, pero que nos esforcemos, dice otra versión, esforcémonos por conocerle un poco más, por profundizar más en nuestra relación con Dios. Ahora, ¿cuál es la manera en que nosotros buscamos a Dios sosegadamente? Bueno, esa manera es el ayuno. El ayuno es esa forma en la que nosotros entramos en esa profundidad de búsqueda del Señor. Recuerde que el ayuno es desconectarse de todo para conectarse con Dios, para estar con Dios, para que Dios trate con nuestros corazones y podamos escuchar su voz, para que podamos ser guiados por Él. Entonces, la respuesta nuestra debería ser esa. Ahora, usted pudiera decir, bueno, ¿y qué tiene que ver Israel con nosotros? Nosotros somos la iglesia. Bueno, pero también con la iglesia Dios tiene propósitos. También con la iglesia Dios tiene planes. Y en estos pasajes que voy a leer a continuación se descubre lo que Dios está haciendo con la iglesia. Así como con Israel, Dios está cumpliendo sus propósitos. Así como Israel está siendo restaurada
como nación, como pueblo de Dios, y Dios está cumpliendo todo lo que les prometió, en la iglesia también están pasando cosas. Hablo de la iglesia en términos generales, hablando del cuerpo de Cristo, donde estamos incluidos todos nosotros. En la iglesia también están pasando cosas. En Hechos capítulo 2, recuerde que los apóstoles y todos los creyentes que estaban ahí fueron bautizados en el Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevas lenguas. Y la gente interrogó a los apóstoles y Pedro se puso en pie y empezó a interpretar ese hecho como lo prometido por Dios en el libro de Joel. Y dice en el verso 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pedro interpreta entonces que lo que pasó ese día fue el cumplimiento de la profecía de Joel. Entonces, para entender bien lo que pasó aquí, tenemos que dar una mirada al libro de Joel otra vez, porque Joel viene hablando acerca de restitución y, y cuando habla de restitución también habla de esto que Pedro acaba de mencionar. El libro de Joel es un libro pequeño, es un libro bien pequeño y el bosquejo de ese libro es sencillo, es asolamiento porque empieza a describir la ruina en que se encontraba el pueblo y después eh, empieza a convocar a la gente a un ayuno congregacional para que se conviertan, dice, con sus corazones y se preparen para ser restituidos, para ser restaurados por el Señor. Entonces, el bosquejo del libro de Joel es asolamiento, restitución o restauración, como quiera, y también habla del juicio que está por venir. Alguien tiene encendido, creo, el micrófono por ahí. Vamos a ver si logro ver por acá. Ya lo encontré. Ahí lo tengo. Ok. Decía entonces que el libro de Joel describe el asolamiento, describe la restitución y también describe el juicio que está por venir. Entonces, quiero que note que antes de la restitución, aquí en el libro de Joel, está el ayuno. El ayuno está en medio de todo eso. Mire, por ejemplo, cómo empieza el capítulo 1 de Joel, verso 1, perdón, capítulo 1 verso 14 dice, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ahí clamar es, el clamor es un lloro, es buscar a Dios, pero estando conmovido desde las entrañas, estar buscando a Dios desesperadamente por una respuesta o porque necesitamos encontrarnos con Dios. Entonces, esta convocación al ayuno es la introducción para la restauración. Entonces, ¿por qué leo todo esto? Bueno, porque Pedro cita este libro de Joel cuando habla de la llegada del Espíritu Santo y del bautismo en el Espíritu Santo. Pedro interpreta eso como esos días de restitución que han venido para la iglesia ahora. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios en la iglesia? Dios está restituyendo. Dios está restituyendo los años que comió la oruga, el saltón, el revolotón y la langosta. Dios está restituyendo todo lo que se nos robó en la vida vieja cuando estuvimos en el mundo. Dios está restaurando la iglesia. Recuerde que estamos viviendo tiempos de restauración, dice el apóstol Pedro. En ese mismo capítulo de Hechos 2, Pedro dice que el Señor Jesús fue recibido en los cielos, donde es necesario que sea retenido hasta la restauración de todas las cosas. Es decir, que Dios está restaurando todas las cosas. Mientras se acerca la venida del Señor Jesús, estamos en un tiempo de restauración, en un tiempo de restitución. Dios está restituyendo a la iglesia, pero para que la iglesia entre en esta restitución, primero debe preparar el corazón para poder participar de la restitución. Dios está restituyendo. Lo que pasa es que a veces no toda la gente recibe la restitución, o mejor dicho, no toda la gente participa de ella. No porque Dios no quiera, sino porque no han preparado el corazón.
Fíjese que en el capítulo uno de Joel dice, proclamen ayuno. Sí, el ayuno viene antes de la restitución y antes del juicio también, porque se necesita el ayuno para ambas cosas. Se necesita el ayuno para poder tener un corazón sensible y tener ojos abiertos para ver lo que Dios está haciendo, oídos abiertos para escuchar lo que Dios está diciendo, todas las cosas que Dios está restaurando, pero eso se consigue solamente humillando la carne, entregándole el corazón al Señor a través del ayuno, rindiéndonos a través del ayuno. Recuerde que en la Biblia cada vez que se habla de la humillación, de humillarse a sí mismo, lo relaciona directamente con el ayuno. David dice que humilló su alma con ayuno. Y Joel dice aquí que el ayuno convierte el corazón. Entonces, es necesario que si queremos participar de la restauración, de la restitución, también participemos del ayuno. Porque mire que Joel 2:12 dice, por eso pues, dice, y los versículos anteriores vienen hablando del juicio que vendrá sobre la tierra, ¿va? Entonces quiero que note que dice, por eso pues, dice, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová, dice, vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, perdón, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Entonces, quiero que note que el ayuno, dice, es para convertir el corazón. Eso es lo que Dios pide del pueblo. Mientras Dios está restaurando todas las cosas en tu vida, mientras Dios está restaurando la iglesia, está restaurando todas las cosas para que las recibamos, eh, nosotros debemos responder con un corazón de carne, un corazón sensible, como dijo allá en el profeta, ¿verdad? Que él cambiaría el corazón de piedra por un corazón de carne. Es decir, nosotros no debemos ignorar a propósito el tema del ayuno, porque cuando la gente ignora el tema del ayuno, entonces lo que va a pasar es que su corazón se va a engrosar. El corazón se engrosa y no es capaz de discernir lo que Dios está haciendo, no es capaz de ver la restitución y la obra de Dios. Sabe que para el pueblo de Israel la restitución comenzó desde que Jesús apareció en escena y comenzó a poner en orden la interpretación de la ley, empezó a enseñar, empezó a corregir cosas, comenzó la restauración de Israel. Desde que el Mesías apareció comenzó la restitución, pero sabe que en Mateo 13:13 dijo él que ellos tenían el corazón engrosado. Por eso él les habló por parábolas, dice, porque no todos tenían derecho a recibir los misterios de Dios porque no todos tenían un corazón dispuesto. Y en el caso de ellos dice que tenían el corazón engrosado, su corazón se había engrosado porque habían ignorado voluntariamente el conocimiento de Dios. Entonces, nosotros como iglesia no podemos caer en los mismos errores de ignorar voluntariamente el camino que Dios escogió para que nosotros llegáramos a tener un corazón sensible ante Él. El ayuno es el camino que Dios escogió para que nos humillemos a nosotros mismos, para que tengamos un corazón sensible que sabe escuchar a Dios, que nuestros ojos espirituales se abren, nuestros oídos están abiertos para escuchar la voz de Dios y para seguir las instrucciones de Dios. ¿Entiende? Entonces, dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. Rasgar el vestido solamente significa que se tomó el ayuno como algo, como una tradición, como algo que se hace porque sí, como algo que voy a hacer porque voy a aguantar hambre. No, Dios dice que quiere algo más que eso. Quiere lo que dice la palabra allá hebrea, la palabra sharat, buscarlo, anhelarlo con el corazón, conocerlo a Él, entenderlo a Él. Así dice el profeta Jeremías, que si alguien se va a gloriar en algo, dice que sea en conocerlo y en entenderlo a Él. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que nosotros profundicemos nuestra relación con Dios a través del ayuno. Esa es la respuesta que Dios espera de nosotros como iglesia, mientras Él
está llevando a cabo, sus propósitos, ¿entiendes? Entonces, em, ahora mire, en el 2:12 dijo eso, miremos unos versículos más adelante. Verso 15 dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Note que es un ayuno de iglesia, un ayuno congregacional. Por eso estoy hablando hoy acerca del cuerpo. Hoy no estoy hablando tanto de un ayuno individual, sino que como iglesia debemos procurar ayunar, porque la convocatoria está en la palabra para poder participar de la restitución. Recuerde que la restitución aparece, mire, en el 2:25. Aquí regreso. Mire, Joel 2:25 dice, y os restituiré en el 2:25, ¿cierto? Pero en el 2:15 dice, unos versos atrás, antes de la restitución, por eso dije, debemos pasar por el ayuno. Es decir, debemos entrar para que Dios trate con nuestros corazones. Sí, porque Dios ciertamente nos está restituyendo, ha restituido muchas cosas en nuestra vida. Todo lo que el diablo nos ha robado por años, se nos ha empezado a devolver desde el día que conocimos a Cristo. Hemos estado recibiendo de Dios toda la bendición, todo el conocimiento de la palabra, porque todo eso es, hermano, la restitución. Mucha gente vino a Cristo y comenzó a ser sanada físicamente, sanada en su corazón, sanada en su alma. Dios les entregó una vida nueva. Dios les entregó matrimonios, les entregó finanzas. O sea, Dios ha estado restituyendo desde el primer día en que nos encontramos con Él. Y esta restitución sigue y avanza. Y Dios está restaurando todo en nuestras vidas. Todo lo que perdimos, todo lo que se nos robó, todo lo que desperdiciamos. Recuerda lo que dice Jesús en Mateo 12, que el que no recoge con él desparrama, dice. ¿Cuántos años desperdiciamos en nuestra vida pasada? Todo eso que desperdiciamos, todo eso que perdimos, Dios lo está restituyendo. Y me gusta esa palabra restitución, porque restitución dice que es devolver, es reparar, recompensar. O sea, Dios nos está recompensando. En los Salmos dice que nos alegre de acuerdo a los años que fuimos afligidos. ¿Se imagina eso? Todo eso es restitución. Claro, pero para poder participar de todo eso, o para que podamos ver también todo eso, necesitamos tener un corazón que responde como debe ser. Y eso se logra solo a través del ayuno. Mire, dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, porque las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? ¿Ve eso? ¿Por qué va a decir la gente que nosotros no estamos siendo restituidos? Bueno, si nosotros proclamamos ayuno, si nosotros buscamos a Dios con todo el corazón, jamás, jamás vamos a escuchar esas palabras, ni tampoco nosotros mismos vamos a decir esas cosas, porque a veces como la gente tiene un corazón cerrado, dice, Dios no me ha dado nada, Dios no me ha sanado, Dios no me ha restituido nada. Bueno, probablemente tu corazón tampoco tiene ojos abiertos para ver toda la obra de Dios, todo lo que Dios te ha devuelto, lo que Dios te está enseñando. Sabe, por ejemplo, que la palabra es un regalo de Dios. Yo a veces estudio la palabra, me siento a leer mi Biblia y pienso en todos esos años, porque durante 27 años no conocía al Señor y pienso a veces en todos esos años cuánto hubiera aprendido si hubiera comenzado a aprender de la palabra desde que era un muchacho. Y digo, cuánto perdí, cuánto tiempo perdí. Y ahora le doy gracias a Dios porque Dios ha estado restituyendo esto en mi vida y el Señor, cada vez que abro la palabra, el Señor me enseña cosas, aprendo cosas cuando me congrego, cuando escucho las predicaciones, cuando voy a la iglesia. O sea, todo eso para mí es una bendición, es algo que he aprendido a valorar. Hubo un tiempo en el que especialmente noté cuán grande era este regalo de Dios. Para el tiempo de la cuarentena, recuerdo que por unos domingos no pudimos ir a la iglesia porque no había forma de congregarnos algunos días.
Y uno de esos domingos estábamos trabajando aquí en la casa de mi hermano y el pastor creo que mandó esa vez todavía me acuerdo que le puso a la enseñanza un clamor por la restitución. Y escuchaba la voz del pastor yo a través del celular y yo lloraba porque yo decía, Señor, quiero estar en la iglesia como todos los otros domingos, quiero estar ahí recibiendo la palabra en vivo. Y o sea, ese día yo noté que había recibido un regalo de Dios. La palabra es un regalo. El conocer a Dios es un regalo. Es una cosa que yo amo y que ahora le doy gracias a Dios porque me acuerdo de ese día que yo me conmovía. Yo decía, ¿cuándo vamos a volver a la iglesia? ¿Cuándo va a terminar esto? Pensaba yo. Y por dentro me sentía como triste porque deseaba estar ahí, en ese lugar. Para muchos ese lugar es solo un lugar vacío. Para muchas personas han menospreciado ese lugar diciendo que no es una iglesia. Pero para mí, y como creo que también para todos ustedes, es un lugar precioso porque ahí Dios nos está restituyendo. Ahí Dios nos está enseñando, nos está devolviendo todo lo que el diablo nos robó, todo lo que perdimos en nuestra vida vieja, el Señor nos ha estado restaurando. Entonces, entiende, va. Pero todo eso no se consigue si uno no tiene un corazón dispuesto. Ahora voy a terminar aquí mejor. Isaías 58, 12 al 13. El capítulo 58 de Isaías es donde está la enseñanza acerca del ayuno que le agrada a Dios. Y hay muchas bendiciones ahí. Hay instrucciones claras acerca de cómo debe ser el ayuno que le agrada a Dios y, y entre muchas otras bendiciones que hay ahí, una de esas bendiciones en el versículo 9, Isaías 58:9 dice que oraremos al Señor y Él nos responderá pronto. Yo puse aquí en mis notas oraciones aceleradas, respuestas de oraciones aceleradas. Es decir, el ayuno nos va a introducir en esa dimensión de oración. Mire qué tremendo es eso, porque yo lo estaba leyendo hoy y decía yo, bueno, esto significa que las respuestas en las oraciones van a ser aceleradas si nosotros practicamos el ayuno regularmente, el ayuno que le agrada a Dios, ¿verdad? Claro está. Entonces, aparte de eso, solo voy a poner el versículo 12 y el 13. Lo he puesto en la traducción del lenguaje actual porque quería resaltar un poco más esto. Dice el versículo 12, hablando de los nuestros, dice, cuando practicamos el ayuno que le agrada a Dios, reconstruirán, dice, las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. Esta palabra es tremenda porque no solamente nosotros somos introducidos en la restitución, sino que también vamos a llegar a ser restauradores también, dice. Dice que reconstruiremos las ruinas antiguas. ¿Sabe qué significa eso? Que a nuestros antepasados les robó mucho el diablo. Pero nosotros, dice, vamos a reconstruir, vamos a recuperar. Se nos va a devolver y a recompensar todo lo que el enemigo le robó a ellos, a nuestras generaciones antiguas. Vamos a reedificar, dice, a los cimientos antiguos y nos llamarán reparadores de muros caídos y reconstructores de casas en ruinas. Sabe que la ruina le viene a la gente por despreciar la palabra de Dios. Así dice el Salmo 107, creo. Dice que Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La desolación, la destrucción viene a la vida de las personas por despreciar la palabra de Dios. Pero nosotros que hemos llegado a amar la palabra de Dios y practiquemos el ayuno que Dios escogió, vamos a ser más bien, dice, reconstructores de casas en ruinas. Sabe que toda esa restitución viene a través de las personas que deciden hacer el ayuno que Dios escogió. Por ejemplo, ¿qué le puedo decir? Déjeme pensar un poco, pero para darle un ejemplo, vaya. Muchos de nosotros, nuestros antepasados, por ejemplo, nunca llegaron a casarse, por ponerle un ejemplo sencillo. Pero nosotros que ahora estamos siendo restituidos por Dios, entendemos lo valioso que es el matrimonio, la bendición que es el matrimonio, y hemos venido a ser restituidos en esa área, y hemos roto con cadenas de maldición, hemos cambiado patrones en nuestras generaciones. Muchos de los que estamos aquí creo que hemos roto con esos patrones. Algunos probablemente sus antepasados nunca llegaban a casarse, pensaban que el matrimonio era para la gente boba
porque así lo cataloga alguna gente a veces, dice la gente, ¿para qué vamos a firmar un papel si ya estamos viviendo juntos? Porque no entienden, ¿verdad? Pero todo eso también es parte de restitución, el venir a romper patrones, el experimentar esa nueva vida que dice la Biblia que tenemos ahora en Cristo. O sea, nosotros venimos a reconstruir las ruinas de las generaciones pasadas y venimos a levantar fundamentos, cimientos para las generaciones venideras, nuestros hijos, nuestros descendientes. Nuestros descendientes van a participar de todo lo que nosotros recibamos de Dios. Recuerda lo que dice el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, cuando habla de la promesa del Espíritu Santo, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, dice. Ve que la restitución que vino a los padres va a alcanzar a los hijos también. Pero, pero todo esto que estoy hablando, em, para poder percibir todo esto en el espíritu, se necesita un corazón sensible, se necesita un corazón dispuesto, un corazón convertido, como dijo Joel ahí atrás. Entonces, pero para eso es el ayuno, para que nosotros respondamos adecuadamente cuando vemos que Dios está cumpliendo todas estas cosas. Creo que me voy a detener aquí para ver qué nos cuentan ustedes.